Bienvenidos a este nuevo video. Me llamo Karen y hoy les voy a estar hablando sobre un tema muy interesante e importante para todos los que están empezando a trabajar o para los que ya están trabajando. Hoy les vengo a hablar sobre las prestaciones laborales. También les voy a estar mencionando su fundamento legal en Guatemala. También voy a estar enseñándoles el procedimiento de cómo poder calcularlo y otras cosas muy importantes e interesantes que deben saber. ¡Empecemos! Antes de profundizar sobre las 4 prestaciones laborales de las que hoy les vengo a hablar, debemos saber qué son las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales son un derecho y beneficio que tenemos como trabajadores, sin embargo, para poderlo obtener debemos de cumplir con nuestras obligaciones. El patrono tiene como obligación darlas en el tiempo estipulado según las leyes de Guatemala. Ahora sí, la indemnización. La indemnización es un derecho que tenemos que recibir al momento de ser despedidos, siempre y cuando sea de manera injustificada. Ahora les comparto 3 ejemplos del por qué nos podrían despedir de manera justificada y no recibir la indemnización. Llegar ebrios al trabajo, incumplir con el horario establecido y por difamación del patrono o compañeros de la empresa. Son 3 causas del por qué sí nos podrían despedir de manera justificada y no tener derecho a recibir la indemnización. Si quieres saber cuáles son las demás causas, ve al artículo 77 del Código de Trabajo y ahí podrás encontrarlas. Hay un mito que dice que si renunciamos al trabajo no tenemos derecho de recibir la indemnización. Esto es totalmente falso, ya que solamente algunos casos, según el artículo 79 del Código de Trabajo, menciona las diferentes causas del por qué sí podemos renunciar y recibir la indemnización. ¿Y cuáles serán estas causas? Pues yo te diré 3. Por difamación del patrono hacia nosotros. Por incumplimiento del pago completo del salario acordado en el contrato. Cuando haya peligro grave de seguridad y salud hacia nosotros como trabajadores. Estas son una de las causas del por qué sí podemos renunciar y recibir la indemnización. Recuerda, no es todos los casos. Por eso debes asesorarte bien y ver el artículo 79 del Código de Trabajo. Ahora es importante que debamos saber cómo poder calcular esta prestación. Según el artículo 82, inciso B del Código de Trabajo, menciona cómo poder calcular la indemnización. Se deben tomar los últimos 6 salarios devengados, más comisiones generadas, más las horas extras de los últimos 6 meses. Para saber el procedimiento, lo haremos por medio del siguiente caso. El Hotel Camino Real pide que podamos calcular las diferentes prestaciones laborales del señor Ronnie Gómez, quien laboró de asistente del área de ventas desde el 1 de febrero de 2016, devengando un sueldo de 3.400 quetzales, teniendo un aumento de 200 quetzales cada 1 de abril. El señor Ronnie fue despedido por razones de corte de personal al 31 de julio del presente año. En los últimos 6 meses obtuvo ingresos por horas extras en los meses de abril, 15 horas, mayo, 9 horas y julio, 13 horas extras. Y comisiones sobre ventas en febrero de 35.000 quetzales por el 2% de comisión. Abril de 52.000 quetzales por el 2.5% de comisión. Y junio de 60.000 quetzales por el 3% de comisión. Para empezar con el procedimiento de las prestaciones laborales, el artículo 102, inciso O de la Carta Magna, menciona que por despido injustificado o indirecto se le debe pagar indemnización. Esta la debemos calcular por medio de los años, días y sueldos generados desde el primer día que laboró el señor Ronnie hasta que fue despedido. Entonces sería del 1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017. Sería del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. Y así nos vamos hasta 2023. En este caso, llegamos al 31 de enero de 2023, pero dice que el señor Ronnie fue despedido el 31 de julio de 2023. Entonces ponemos 1 de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023. Después de haber terminado de calcular los años que laboró el señor Ronnie, debemos de calcular los días. De 2016 a 2017 hay 366 días. Ya que cada 4 años es año bisiesto y se le agrega un día. Normalmente es de 365. Entonces, si de 2017 a 2018 hay
365 días. Y así nos vamos con los demás años. En este caso, del 1 de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023 no hay 365 días. Entonces se cuentan los días de los meses, que serían febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Sumando los días de esos meses nos da un total de 181 días. Después debemos colocar el sueldo. Aquí menciona que el sueldo inicial fue de 3.400 quetzales, pero cada 1 de abril tuvo un aumento de 200 quetzales. Entonces, si del 1 de febrero para el 31 de enero de 2017 hay un año, entonces significa que ese año le dieron el aumento de 200 quetzales. Entonces, su salario inicial sería de 3.400 quetzales más el aumento de 3.600 quetzales. Entonces, cada año se le debe ir aumentando 200 quetzales. Después de haber terminado de escribir el sueldo que obtuvo cada año, debemos de sumar los días. Entonces, en total de días nos da de 2.738 días. Se le tuvieron que pagar horas extras al señor Ronnie Gómez según el artículo 121 del Código de Trabajo, en un 50% mínimo más del salario, a los meses de abril, mayo y julio. Para poder calcularlo, se debe hacer el siguiente procedimiento. En abril tenía un salario de 5.000 quetzales. Este se debe dividir por los días del mes, dividido 8, que significa las horas laboradas, es decir, que él trabajaba en horario diurno, que nos da un total de 20.83 por el 1.5, que es el 50% de comisión de horas extras, que nos da un total de 31.25. Entonces, el 31.25 se debe multiplicar por las 15 horas extras que él hizo en este mes, que en total de horas extras del mes de abril es de 468.75 quetzales de horas extras de abril. De mayo, el señor Ronnie tenía un salario de 5.000 quetzales. Este debe ser de igual forma dividido 31, que es la cantidad de días del mes de mayo, dividido 8, que son las jornadas laborales, que nos da un total de 20.16 quetzales, por el 1.5, que es el 50% de comisión de aumento, y nos da un total de 30.24. El 30.24 se debe multiplicar de igual forma por las horas extras que hizo en este mes, que en mayo él trabajó 9 horas, y nos da un total de 272.16 quetzales de horas extras del mes de mayo. En julio, él tenía un salario igual de 5.000 quetzales, dividido el día del mes, dividido la jornada laboral, que nos da un total igual de 20.16 por el 1.5 del 50% de aumento de salario de horas extras, que nos da un total de 30.24 por la cantidad de horas extras que él hizo en el mes de julio, que serían 13 horas. Y el total nos da 393 quetzales de horas del mes de julio. Y así se deben calcular las horas extras. Ahora es el momento de calcular comisiones sobre ventas. En el mes de febrero tuvo ventas de 35.000 quetzales el señor Ronnie, y le dieron una comisión por el 2%. Por el 2% de comisión nos da un total de 700 quetzales. En el mes de abril tuvo ventas de 52.000 quetzales y le dieron el 2.5% de comisión y tuvo en total 130.000 quetzales. Y en junio tuvo ventas de 60.000 quetzales por el 3% de comisión, el cual tuvo 1.800 quetzales sobre ventas de mes de junio. En febrero tuvo 700 quetzales de comisiones, en abril 1.300 quetzales de comisiones y en junio tuvo 1.800 quetzales de comisiones sobre ventas. Para el cálculo de la indemnización se deben tomar los últimos 6 meses antes del despido. Aquí nos mencionaban que el despido fue el 31 de julio de 2023, es decir, que para el cálculo de la indemnización se debe tomar a partir de julio hacia atrás. Entonces sería julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero. Entonces los últimos 6 meses que trabajó fueron de febrero para julio. También debemos escribir el sueldo que tuvo cada año
Y en febrero tuvo un sueldo de 4.800 quetzales. En marzo tuvo un sueldo de 4.800 quetzales. Pero en abril tuvo un sueldo de 5.000 quetzales. Porque se recuerdan que al inicio tuvimos que calcular 2 años y para el 1 de febrero de 2022 para el 31 de enero de 2023 tuvo 4.800 de sueldo. Pero a partir del 1 de febrero de 2023 para el 31 de julio de 2023 tuvo un aumento de 200 quetzales en abril, que fueron en total de 5.000 quetzales. Por eso a partir de abril aumenta 200 quetzales y nos da un total de 5.000 de sueldo. Mayo también tuvo 5.000 quetzales, junio igual, y julio. En horas extras, menciona que febrero no tuvo horas extras, marzo tampoco, abril sí. Abril tuvo 468.15 quetzales de horas extras. Mayo tuvo 272.16 quetzales de horas extras. Y junio no tuvo, julio sí tuvo. Julio tuvo 393.12 quetzales de horas extras. En comisiones menciona que febrero sí tuvo 700 quetzales en comisiones. Marzo no tuvo, abril sí. Tuvo 1.300 quetzales en comisiones. Mayo no tuvo, junio sí, de 1.800 quetzales. En totales debemos de sumar el sueldo ordinario más horas extras más comisiones. En este caso, febrero solo tuvo sueldo ordinario más comisiones, que nos da un total de 5.500. En marzo no hubieron ni horas extras ni comisiones, entonces solo se pone el sueldo ordinario, que es de 4.800. En abril sí tuvo sueldo ordinario más horas extras más comisiones, que nos da un total de 6.768.75. En mayo solo tuvo el sueldo ordinario más horas extras, que nos dan un total de 5.272.16. En junio tuvo sueldo ordinario más comisiones, que nos da un total de 6.800. Y julio tuvo sueldo ordinario más horas extras, que nos da un total de 5.393.12. Aquí también nos menciona que tenemos totales. Entonces el total de sueldo ordinario es de... El total de sueldo ordinario es de sumar los 6 sueldos que se tuvieron en los últimos meses, que nos da un total de 29.600 quetzales. En horas extras, de igual forma sumamos las horas extras que tuvo en los últimos 6 meses, que nos da 1.134.03. Y comisiones nos da un total de 3.800. Y aquí sumamos todos los totales de los últimos 6 meses, que nos da 34.534.03 quetzales. Después de haber sacado los totales de los últimos 6 meses, que fueron 34.534.06, debemos dividirlo dentro de 6. El 6 es por los últimos 6 meses y nos da un total de 5.755.67. En 5.755.67 lo debemos dividir otra vez dentro de 6, que nos da un total de 959.28. El 959.28 le debemos de sumar los 34.534.03 de totales. Entonces esto nos da 35.493.31. Este lo debemos de dividir otra vez dentro de 6, que nos da 5.915.55. Estos 5.915.55 los debemos dividir dentro de los 365 días del año. Y nos da 16.21. El 16.21 lo debemos de multiplicar por el total de días que tuvimos de días que laboró el señor Ronnie. En este caso, él como laboró desde 2016 para el 2023, obtuvo un total de días de 2.738 días. Entonces, los 16.21 de quetzales por 2.738 nos da un total de 44.382.12.
98. Entonces el total de indemnización sería de 44.382.98 a pagar al señor. Ahora continuamos con el bono 14. El bono 14 es llamado así por los 14 salarios anuales que recibimos como trabajadores, que son los 12 salarios anuales más el aguinaldo más este bono. El 12 de julio de 1992, en el gobierno de Serrano Elías, dieron a conocer el bono 14 según la ley de bonificación anual para el sector privado y público, decreto 4292. Esta prestación equivale al 100% de un salario mensual. El periodo de tiempo para calcularlo es del 1 de julio al 31 de junio del siguiente año, es decir, será después de haber cumplido un año laboral en la empresa. Para esto se debe tomar en cuenta sueldo ordinario más comisiones generadas después del 1 de julio. Para el cálculo del bono 14, te mostraré cómo poder hacerlo por medio del caso del señor Ronnie, quien fue despedido el 31 de julio del presente año. El bono 14 se empieza a calcular a partir del 1 de julio, pero como fue despedido el 31 de julio, eso quiere decir que solo un mes de bono 14 se le debe de dar. En el mes de julio tuvo un sueldo de 5.000 quetzales. Para el bono 14 solo se debe de tomar en cuenta sueldo ordinario más comisiones, pero en este mes no tuvo comisiones, entonces en totales se vuelve a colocar los 5.000 quetzales de sueldo ordinario. En totales se coloca igual los 5.000 quetzales. Ahora debemos de tomar los 5.000 quetzales de totales dividido la cantidad de meses. Pero como solo es un mes, se divide dentro de uno, que nos da 5.000 otra vez. Los 5.000 se deben dividir dentro de los 365 días del año, que nos da un total de 13.70 quetzales. El 13.70 se debe de multiplicar por la cantidad de días de los meses, en suma total. Pero como solo julio tuvo 31 días, se debe de multiplicar los 13.70 quetzales por 31 y nos da un total de 424.70. El total del bono 14 que a pagar al señor Ronnie es de 424.70 quetzales. Ahora les voy a hablar sobre el aguinaldo. ¿Sabías que el aguinaldo fue creado el 4 de noviembre de 1965 durante el gobierno de Enrique Peralta Zurdia? Y que es una prestación irrenunciable y que es un salario adicional que tenemos derechos como trabajadores y el patrono tiene como obligación pagarlo según el artículo 102, inciso J de la Carta Magna o Constitución Política de Guatemala. También que para la forma del pago del aguinaldo se menciona que se puede hacer 50% en los primeros 15 días de diciembre y 50% en los primeros 15 días de enero, según el artículo 2 de la Ley Reguladora del Aguinaldo para el Sector Privado, decreto 7678. El periodo del cálculo de esta prestación es del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. Y para poderla calcular se deben tomar en cuenta los salarios devengados más comisiones generadas en los meses después de diciembre. Ahora lo aplicaremos en el caso del señor Ronnie Gómez, para el pago del aguinaldo. El señor Gómez, antes de su despido, trabajó 8 meses después de diciembre. Entonces debemos escribir: diciembre tuvo 31 días. Enero tiene 31 días. Febrero 28. Marzo 31. Abril 30. Mayo 31. Junio 30. Y julio 31. Debemos colocarle que el sueldo ordinario en diciembre es de 4.800. Enero 4.800. 4.800. Y abril cambia a 5.000 por el aumento de 200 quetzales. Para el cálculo del aguinaldo se deben tomar solo sueldo ordinario y comisiones, y menciona que en febrero tuvo 700 quetzales de comisión, que sería el mes 3. En abril tuvo 1.300 quetzales de comisión y en junio tuvo 1.800 quetzales de comisión sobre venta. En total les debemos de sumar sueldo ordinario más comisiones. Como acá no hay comisiones, solo se debe colocar otra vez el sueldo ordinario.
4.800 más 700 nos da 5.500. 5.000 más 1.300 nos da 6.300. Y 5.000 más 1.800 nos da 6.800. El sueldo ordinario de los totales de los 8 meses es de 39.200 quetzales. Comisiones de 3.800 y totales de 43.000 quetzales. Acá también debemos de sumar el total de días que nos da de 243 días. Después de haber obtenido los totales de 43.000 quetzales, se deben de dividir dentro de los 8 meses. Entonces ponemos 8. 43.000 quetzales dividido 8 nos da un total de 5.375 quetzales. Los 5.375 quetzales se deben de dividir dentro de los 365 días del año, que nos da un total de 14.73 quetzales. Los 14.73 quetzales se deben de multiplicar por el total de días de los meses obtenidos durante los meses después de diciembre, que serían los 243 días. Entonces 14.73 quetzales por el 243 nos da un total de 3.579.39 quetzales. Entonces el aguinaldo al señor Ronnie a pagar es de 3.579.39 quetzales. Para finalizar, el artículo 102, inciso I de la Carta Magna, nos habla de 15 días hábiles anuales de descanso pagados y se refiere a las vacaciones. El artículo 130 del Código de Trabajo menciona que el trabajador tiene derecho a exigir esta prestación después de haber cumplido 1 año y 60 días laborando en la empresa. Las vacaciones no se pueden compensar en dinero o en especie, a excepción en el caso de terminación laboral de un trabajador en la empresa. Esto según el artículo 133 del Código de Trabajo. También en el artículo 136 dice que debemos recibir las vacaciones sin interrupciones. Estas se pueden dividir únicamente en 2 partes como máxima y esto es dependiendo el acuerdo del patrono con los trabajadores. Las vacaciones no son acumulables y se pueden pedir únicamente de los últimos 5 años en el momento de la terminación laboral. Sí y solo si el trabajador no ha gozado de esta prestación. El señor Ronnie tiene derecho a tener un periodo de vacaciones remuneradas, el cual se deberá empezar a tomar a partir del primer mes que elaboró hasta la última fecha del mes que elaboró. Es decir, el señor Ronnie empezó a trabajar el 2 de febrero de 2016 y fue despedido el 31 de julio de 2023. Entonces, se debe de colocar, como dice que se debe tomar de la fecha en que inició sus labores para la última fecha que elaboró, se debería tomar los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. También se deben colocar los días. Febrero tuvo 28 días, abril tuvo 30, marzo 31, mayo 31, junio 30 y julio 31. Para el cálculo de las vacaciones se deben tomar en cuenta sueldo ordinario, horas extras, más comisiones. El mes de febrero tuvo 4.800 quetzales de sueldo ordinario. Menciona que no tiene horas extras, pero sí tiene comisiones de 700 quetzales. En marzo solo tuvo sueldo ordinario de 4.800 quetzales. En abril tuvo el sueldo de 5.000 quetzales por el aumento de 200 quetzales. También tuvo horas extras de 468.75 quetzales y comisiones de 1.300 quetzales. En mayo tuvo sueldo ordinario de 5.000 y horas extras de 272.16 quetzales. En este mes no tuvo comisiones. En junio tuvo sueldo ordinario de 5.000, no tuvo horas extras, pero sí tuvo comisiones de 1.800. Y en julio tuvo sueldo ordinario más horas extras de 393.12 quetzales.
pero no tuvo comisiones. En totales se debe sumar sueldo ordinario, más horas extras, más comisiones. El total de febrero es de 5.500. El total de marzo se debe solo colocar el sueldo ordinario, ya que no tiene horas extras ni comisiones, de 4.800. Entonces, en abril tiene un total de 6.768.75 quetzales. En mayo tiene 5.272.16 quetzales. En junio tiene 6.800 quetzales. Y en julio tiene 5.393.12 quetzales. Se deben de sumar sueldos ordinarios, que el total es de 29.600 quetzales. Total de horas extras de 1.134.03. Y comisiones de 3.800. Los totales también se deben sumar y nos da un total de 34.534.03. El total de días de los 6 meses es de 181 días. Ahora debemos de dividirlas dentro de los meses del que inició sus labores para el último que laboró en el hotel, en este caso el señor Ron, que fueron los 6 meses. Entonces sería 34.534.03 dividido 6, nos da un total de 5.755.67. Los 5.755.67 los debemos de dividir dentro de los 365 días del año, que nos da un total de 15.77. Ahora los 15.77 quetzales los debemos de dividir dentro de 2. Este 2 es el periodo máximo de vacaciones que se puede dividir. Entonces en total nos da 7.89 quetzales. Los 7.89 quetzales se deben de multiplicar por el total de días generados dentro de los meses. Entonces en este caso, como fueron 6 meses, nos da un total de 181 días y nos da un total de 1.428.09 quetzales. Vacaciones sería igual a 1.428.09 quetzales a pagar al señor Ron. Ahora, para ver el total de las prestaciones a pagar al señor Gómez, debemos de sumar la indemnización, bono 14, aguinaldo y vacaciones. Indemnización nos quedó con 44.382.98. Bono 14 con 424.70. Aguinaldo con 3.579.39 y vacaciones con 1.482.09. Sumando todo esto nos da un total de 49.869.16 de total de prestaciones a pagar al señor Ronnie Gómez. El Hotel Camino Real pide que podamos calcular la indemnización por medio del programa Semamás, el cual haremos el caso del señor Ronnie, que laboró de asistente del área de ventas desde el 1 de febrero de 2016, devengando un sueldo de 3.400 quetzales, teniendo un aumento de 200 quetzales cada 1 de abril. El señor Ronnie fue despedido por razones de corte de personal al 31 de julio del presente año. En los últimos meses obtuvo ingresos por horas extras en los meses de abril, 15 horas, mayo, 9 horas y julio, 13 horas. Recordemos que esto es en los últimos 6 meses que elaboró. Y comisiones sobre ventas de febrero de 35.000 quetzales por el 2% de comisión, abril con 52.000 quetzales por el 2.5% de comisión y junio con 60.000 quetzales por el 3% de comisión.
Como podemos ver, acá nos pide que ingresemos los últimos 6 salarios que el señor Ronnie trabajó, los cuales fueron en febrero de 4.800 quetzales, en marzo de 4.800, en abril de 5.000, ya que en este ya se le aplica el aumento, mayo igual de 5.000 y el resto de 5.000 también. Acá nos pregunta si tienen comisiones. Como podemos ver, referente a la tablita de acá nos muestra que en febrero hay comisiones, en abril y en junio. Entonces le colocamos que sí tiene comisiones. Ingresa el monto de las comisiones, serían 35.000 quetzales por el 0.02, ya que nos pide el porcentaje en decimales. Entonces las comisiones son de 700 quetzales. El otro es 52.000 quetzales por el 0.025 y 60.000 por el 0.03. El total de comisiones de 3.800 quetzales. ¿Tiene horas extras? Sí, tiene horas extras. Sueldo del mes de abril, tiene 5.000 de sueldo, cantidad de días tiene 30 y trabajó 15 horas. El sueldo del siguiente mes es mayo, con 5.000 de sueldo, 31 días y 9 horas laboradas. 5.000 tiene mes de julio, también tiene 31 días y 13 horas laboradas. Ahora nos dice que ingresemos la cantidad de años que trabajó el señor Ronnie, los cuales fueron 7 años con 182 días. Y en total nos da con 34.534.07 de los últimos 6 salarios, sumando sueldo, horas extras más comisiones. Los totales se deberán dividir dentro de 6 por los últimos 6 meses, que nos da un total de 5.755.68 dividido 6, que nos da un total de 959.28. Los 959.28 quetzales los debemos de sumar a los 34.534.07 quetzales, que nos da un total de 35.493.35 dividido 6. Esa cantidad la debemos de dividir dentro de los 365 días del año y nos da un total de 16.21 quetzales. Los 16.21 quetzales lo debemos de multiplicar por el total de días, que fueron 2.738 días, que nos da en total 44.382.98 quetzales. El total de la indemnización a pagar al señor Ronnie es de 44.382.98 quetzales. Ahora el Hotel Camino Real pide que podamos calcular el bono 14 del señor Ronnie, el cual se debe empezar a calcular a partir del 1 de julio para el 30 de junio. Pero ya que el señor Ronnie fue despedido el 31 de julio, se debe calcular solamente por un mes. Así que aquí nos pide meses laborados después de julio, un mes. Ingresa el sueldo de este mes, tiene 55.000 quetzales. Ingresa la cantidad de días del mes, 31. Para este cálculo también se debe tomar en cuenta comisiones, pero como no tiene, no nos pide. En total serían 5.000 quetzales dividido la cantidad de meses, que nos da un total de 5.000 quetzales. Este se vuelve a dividir dentro de los 365 días del año y nos da un total de 13.70 quetzales por la cantidad totales de días. Entonces esto sería de 424.70 quetzales. El total de bono 14 a pagar al señor Ronnie es de 424.70 quetzales. Ahora es el momento de calcular el aguinaldo y este se calcula a partir del 1 de diciembre al 30 de noviembre. En el caso del señor Ronnie, él laboró únicamente 8 meses. El primer mes después de diciembre, en este caso diciembre, tiene como sueldo de 4.800 quetzales y 31 días. Enero con 4.800 quetzales y 31 días, febrero con 4.800 quetzales y 28 días, marzo con 4.800 quetzales y 31 días, abril con 5.000 quetzales por el aumento de 200 quetzales y tiene 30 días. Mayo con 5.000 quetzales y tiene 31 días, junio tiene 5.000 quetzales con 30 días y julio tiene 5.000 quetzales
con 31 días, el cual el total de días es de 243. ¿Tiene comisiones? Sí, tiene comisiones. Tiene comisiones de 35.000 quetzales por el 0.02, el cual equivale al 2% de comisión. Tiene comisiones, sí tiene comisiones de 52.000 quetzales por el 0.025, que es igual a 2.5% de comisión. ¿Tiene comisiones? Sí tiene comisiones. El de 60.000 quetzales por el 0.03. En total de comisiones es de 3.800 y totales sería sumando sueldo ordinario más comisiones, que nos da 43.000 quetzales. Los 43.000 quetzales se deben dividir dentro de los meses, que en este caso son 8, y nos da un sueldo promedio de 5.375 quetzales. Los 5.375 lo debemos de dividir dentro de los 365 días del año, que nos da un total de 14.73 quetzales. Los 14.73 quetzales los debemos de multiplicar por los 243 días, que nos da un total de 3.579.42. Total de aguinaldo a pagar al señor Ronnie es de 3.579.42 quetzales. Ahora es el momento de calcular las vacaciones del señor Ronnie. Las vacaciones se calculan a partir del mes que inició sus labores hacia la fecha de despido. En este caso, el señor Ronnie empezó a laborar en febrero y fue despedido en julio. Entonces, contamos febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, que forman 6 meses. Meses desde que inició a laborar, 6. Ingresa el salario del mes 1. Sería febrero con 4.800 quetzales y 28 días. Marzo con 4.800 y 31 días. Abril con 5.000 por el aumento de 200 quetzales que le dan, de 30 días. Mayo con 5.000 de 31 días. Junio con 5.000 quetzales con 30 días. Y julio con 5.000 quetzales de 31 días. El total de días es de 181 días. ¿Tiene comisiones? Sí, tiene comisiones, porque para vacaciones se debe calcular comisiones más horas extras más sueldo ordinario. Entonces, como tiene comisiones de 35.000 quetzales por el 0.02, que equivale al 2%. Tiene comisiones de 52.000 quetzales por el 0.025 y comisiones de 60.000 quetzales por el 0.03. El total de comisiones es de 3.800. ¿Tiene horas extras? También tiene horas extras. Las horas extras se calculan del mes de abril con 5.000 quetzales, días del mes 30, y esta fecha laboró 15 horas. Sueldo del mes 2 de horas extras también es de 5.000, que es mayo con 31 días y laboró 9 horas. El tercer mes es de 5.000 quetzales el sueldo, con 31 días de julio y 13 horas extras. El total de vacaciones es de 34.534.07. Los 34.534.07 se deben de dividir dentro de los meses que inició sus labores para la fecha que finalizó, que en este caso son 6, y estos se deben de, este resultado, que sería de 5.755.68, se debe de dividir dentro de los 365 días del año, que nos da un total de 15.77 quetzales. Estos se deben de dividir dentro de 2 por los periodos de vacaciones que se pueden dividir, y nos da un total de 7.88 quetzales. Los 7.88 quetzales los debemos de multiplicar por los 181 días generados por los últimos 6 meses, que sería un total de 1.428.09. Totales de vacaciones a pagar al señor Ronnie es de 1.428.09 quetzales.